Todo el pueblo despreciaba al veterano de 90 años y le escupía en la cara. Pero cuando murió y los vecinos entraron en su casa, quedaron horrorizados por lo que había estado ocultando durante tantos años. La lluvia parecía haberse aliado con el cielo para verter sobre el señor Bennet todo lo acumulado en el día. Su viejo impermeable ya se parecía más a un trapo, empapado no solo de agua, sino también de las huellas de años interminables. Pero él hacía mucho que se había acostumbrado a la humedad, si no con el cuerpo, al menos con el alma. No importa, pensaba. Es solo agua. Transparente, honesta. A diferencia del barro que se oculta bajo los pies. El verdadero, pegajoso, ese que deja huellas no solo en los zapatos, sino también en el corazón. Sus pasos sobre el camino embarrado eran pesados, casi silenciosos. Las botas, ya muy gastadas y remendadas varias veces, resbalaban en el lodo, como si sus piernas ya no quisieran servirle. En una bolsa amarillenta por el tiempo, llevaba el botín del día, una barra de pan, como de costumbre, y un lujo inesperado, una lata de conservas de jurel. Un pequeño, pero significativo desvío de la rutina diaria. Incluso la cajera de la tienda del pueblo se sorprendió, levantó las cejas y echó un vistazo al monedero del anciano, como si dudara de que le alcanzara el dinero. Y era cierto, él contaba las monedas con el cuidado de un joyero. Ya no le quedaban billetes. En los ojos de ella apareció esa expresión típica con la que se mira a un avaro, desaprobación aliñada con indiferencia. Debe tener una pensión decente, pensó. Solo que es tacaño. Guarda cada centavo para no permitirse ni un gusto. O tal vez bebe a escondidas. Aunque no, nunca ha comprado alcohol aquí ni con Wendy. Es raro, simplemente raro. Él no respondió al gracias de la cajera, solo salió en silencio a la calle, nuevamente bajo el cielo de plomo, que parecía estar enfadado con todo lo vivo. Aún le quedaba medio pueblo por recorrer hasta su casa. Y ese camino no era solo largo, cada paso requería un esfuerzo. Desde la mañana, el corazón le punzaba, como si le advirtiera, no te apures, Patrick, cuídate. Pero él ignoraba el dolor. No era digno de un hombre serio prestarle atención a tales nimiedades. Aunque hoy se sentía más pesado que de costumbre, como si algo duro, pétreo, le oprimiera desde dentro. Se detenía a cada rato para recuperar el aliento, apretaba con fuerza la bolsa, como si eso pudiera darle fuerzas. Había comprado la conserva no por capricho, solo esperaba que su cuerpo se alegrara, que dejara de quejarse. Pero no mejoraba. Caminaba pensando solo en una cosa, llegar a casa, no caer aquí mismo, en el barro. Porque si caía, nadie lo levantaría. La gente por aquí es así, prefieren rodearte antes que tenderte la mano. A lo lejos, una figura apareció, un adolescente con una mata de cabello rojizo. Caminaba tambaleándose, como si bailara sobre arcilla. Llevaba un enorme bolso colgado a la espalda, claramente desproporcionado para su edad. El muchacho levantó la cabeza hacia el cielo, como buscando respuestas, luego rebuscó en su bolsillo y sacó un caramelo. Un recuerdo cálido atravesó al señor Bennet. Su hijo también adoraba los caramelos cuando era niño. Y su hija, ella siempre intentaba compartir lo dulce, incluso si solo quedaba media golosina. Así eran, murmuró. Soñadores. Recordaba cómo intentaba sacarles esa ingenuidad, enseñándoles a ser duros y racionales. Y ahora, cuando todo había quedado atrás, daría lo que fuera por volver a oír sus fantasías, regresar siquiera un minuto a ese tiempo en que todo parecía posible. El recuerdo empujó su corazón. Se detuvo, luego dio un espasmo.
tosió, cubriéndose la boca con la mano. Una figura solitaria en un paisaje difuso, donde hasta el viento parecía enemigo. En ese momento, el chico pasó junto a él. Los ojos del adolescente se cruzaron con los suyos. Por un instante apareció la curiosidad, pero enseguida fue reemplazada por asco y miedo. Se apartó bruscamente, dijo algo, una frase cortante, hiriente, y echó a correr, resbalando en el barro. El señor Banner se detuvo. No sabía si por el dolor o por esa sensación que volvía a sentir, que era un extraño. Incluso un niño tenía miedo de estar cerca de él. No se enojó. Solo sintió que hacía más frío que un minuto antes. Otra vez soy un monstruo en los ojos de alguien, pensó, y siguió caminando, un poco más lento. No le temían, lo odiaban. Y ya nadie recordaba de dónde venían esos rumores. Simplemente existían, y ya. Alguien los dijo, alguien los creyó. Y luego, una avalancha. El señor Banner caminaba despacio, como si cada centímetro del camino intentara disuadirlo de seguir adelante. Estaba acostumbrado a ser un extraño en ese pueblo. Tenía más de 70 años, pero los años vividos en soledad lo habían envejecido más allá del tiempo. Aquí lo llamaban de muchas formas. Algunos susurraban, asesino, y los más impresionables del lugar asustaban a sus hijos con él, como en los viejos tiempos asustaban con el hombre del saco. Y ya nadie recordaba por qué precisamente él se había convertido en símbolo de miedo y desprecio. Los rumores crecían aquí más rápido que las malas hierbas en verano. Un vecino, antiguo capataz, decía que el anciano había estado preso por robo. Otro aseguraba que había escapado de un manicomio. Y los chismosos más fervientes creían en historias aún más oscuras, que una vez había asesinado a su familia y se había internado en el bosque, como un lobo ermitaño. Había tantas versiones que el propio Patrick ya no tenía fuerzas ni para sorprenderse de su imaginación. Vivía en una casa vieja en las afueras del pueblo, esa que los locales evitaban rodeándola en arco. El sendero que conducía a su portón estaba tan cubierto de maleza que a veces él mismo se perdía entre ella. El techo de la casa ya estaba hundido, la pintura se había desprendido, la cerca se había desplomado, como si se rindiera bajo el peso del odio. La casa, como un espejo, reflejaba su destino, deformado, maltrecho, rechazado. Patrick recordaba a menudo cómo fue la primera vez que entró en aquella casa. Entonces aún albergaba la esperanza de comenzar una nueva vida. Tras la muerte de su esposa y la desaparición de sus hijos, dejó la ciudad, no soportaba las miradas, la compasión, las preguntas. No buscaba el olvido, buscaba silencio. Pero incluso el silencio, con el tiempo, se volvió demasiado ruidoso. Cada crujido del suelo, cada ruido tras la ventana le despertaban ansiedad. Y luego llegaron los sueños. Esos en los que los niños aparecían en el umbral, pequeños, confundidos, y callaban. Se despertaba empapado en sudor frío, se sentaba en el taburete junto a la ventana y observaba cómo la noche se convertía en mañana. Así pasaban los años. Un día, cuando apenas comenzaba a instalarse en su nuevo hogar, recibió la visita de su vecino, Dave. Un tipo áspero, con ojos llenos de chispas. Llevó un poco de aguardiente y le propuso brindar por conocerse. Patrick, aunque no le gustaba el alcohol, aceptó, no por ganas de beber, sino por esperanza, tal vez pudiera establecer algún vínculo con el pueblo. Tras el tercer trago, Ted empezó a hablar del frente, de las pérdidas. Patrick, relajado, se sinceró, dijo que su esposa había muerto, que sus hijos desaparecieron. No esperaba consuelo, solo quería que alguien lo supiera.
pero a la mañana siguiente ya se susurraba en el pueblo. Dicen que se mudó un asesino. Ni lloró cuando lo contó, seguro que es culpable. Desde entonces han pasado más de 20 años. En ese tiempo ha escuchado de todo, desde maldiciones hasta burlas. Su casa era llamada maldita, y él mismo, apestoso. Ni los gatos se quedaban en su patio. O tal vez simplemente su energía solitaria repelía a todo lo vivo. A veces sentía que en verdad estaba maldito. Pero un día, en una noche especialmente fría, fue a la tienda y vio una cara conocida. Era León, el herrero del pueblo. Un hombre respetado y un poco temido. León era tan callado como una piedra, pero si hablaba, era con razón. Ese día las mujeres chismeaban en el mostrador sobre el viejo monstruo. Y León, de pronto, dijo. Un tonto inventó, otro lo repitió, y ahora todo el pueblo se alimenta de basura. Mejor vayan a dar de comer al ganado. Patrick lo escuchó por casualidad, esperando en la fila. Y por primera vez en muchos años sintió algo cálido, como si alguien invisible le cubriera la espalda. León, claro, no volvió a decir nada, ni le dirigió palabra alguna. Pero incluso esa breve frase quedó como un escudo entre Patrick y el mundo. Ese día, abriéndose paso hacia la casa, caminaba por un suelo fangoso. Cada paso le recordaba que su cuerpo ya no era el mismo. El corazón le dolía. Bajo el omóplato izquierdo sentía un tirón desagradable. Conocía esas señales. Las conocía desde joven, había trabajado en los servicios médicos. Pero ahora todo era diferente. Ya no era médico, sino solo un anciano que regresaba a casa sin saber si llegaría. Al detenerse junto al portón torcido, tomó aire. Su mirada se desvió hacia un lado. Allí, tras los arbustos, estaba un hombre. Era Andrew, el vecino al que una vez salvó de caer borracho a una zanja. Al reconocer a Patrick, Andrew se volvió con desprecio y escupió. No le alcanzó, pero logró su propósito. Patrick sintió como si no su ropa, sino su alma, hubiese sido salpicada de barro. Dios, pensó, ¿de verdad merezco esto? ¿O la gente simplemente tiene mala memoria y un corazón demasiado pequeño para la compasión? No sentía rabia, solo dolor. Un dolor constante, como un diente que ya no se puede curar, solo arrancar. El señor Banner empujó la verja con esfuerzo. Esta emitió un chirrido desgarrador, como si se resistiera a su regreso. El maldito clima había deshecho el camino ya de por sí flojo, y ahora cada paso lo llevaba no hacia la casa, sino hacia una trampa viscosa. Las botas de goma, agrietadas y mojadas, se hundían en el lodo, y él apenas mantenía el equilibrio, agarrándose de la barandilla podrida. El patio lo recibió con un silencio resignado, como un perro acostumbrado a los gritos, pero que aún espera una caricia. Los arbustos de lilas se habían vuelto salvajes, cubriendo las ventanas con su floración descuidada. Las hojas cubrían el porche, mezclándose con recuerdos caídos. Parecía que la propia naturaleza intentaba esconder esa casa de la vista, borrarla de la memoria, cubrirla con una manta verde de vergüenza. Entró al vestíbulo, se sacudió el barro húmedo de los zapatos con dificultad y miró el viejo buzón que colgaba junto a la puerta. Inclinarse para alcanzar una carta no fue fácil. Su cuerpo zumbaba, las articulaciones crujían, como esa misma verja. Alargó la mano y, con dedos temblorosos, sacó el contenido, folletos publicitarios, un par de facturas y un sobre blanco sin marcas. Sus dedos se detuvieron. Reconoció de inmediato la letra. A Félix le había escrito por primera vez hacía unos 10 años, sin esperar nada.
solo por él mismo. Para que al menos alguien, aunque fuera un niño ajeno, supiera que él, el señor Banner, existía. No contaba con una respuesta, pero Félix respondió. El chico escribía desde casa, al principio de forma breve, insegura, luego con más frecuencia, más calidez. Patrick guardaba cada carta con cuidado, como una reliquia. No solo ayudaba con dinero, ponía en esas cartas lo que quedaba de sí. Los restos de amor, de ternura, de lo que alguna vez se derramaba entre sus propios hijos, cuando aún lo llamaban papá. Sostenía el sobre junto al corazón. Un dolor agudo bajo el omóplato pareció apaciguarse, como si el cuerpo entendiera, esto es importante. Entró en la casa, se quitó la chaqueta empapada, se secó el rostro con un pañuelo y encendió la lámpara de escritorio. La luz era tenue, pero acogedora. En aquella habitación no había televisor ni radio. Solo una mesa, una cama y una cómoda antigua con fotografías. Entre ellas, una foto en blanco y negro de dos niños de pie junto al árbol de Navidad. Nunca se atrevió a guardarla. Permanecieron en la edad en que desaparecieron. La carta de Félix era sencilla. Unas pocas líneas, pero en ellas, vida. El muchacho ahora estudiaba en la universidad, quería ser programador. Agradecía la ayuda, las palabras que le ayudaban a no rendirse, y añadía. Si no fuera por usted, ya habría tirado la toalla hace tiempo. Gracias por existir. Patrick sintió como una lágrima cálida y traicionera le recorría la mejilla. Por primera vez en muchos días sonrió. Torcido, con dolor, pero sinceramente. Su existencia no había sido en vano. Aunque nadie en ese pueblo lo supiera. Aunque lo despreciaran, se dieran la vuelta. Pero en algún lugar lejano, en otra ciudad, un muchacho esperaba sus cartas. Guardó con cuidado el sobre en la pila, que ya había crecido bastante. Cada carta estaba atada con hilo, clasificada por nombre del remitente. No podía permitir que se perdieran. Eran su sentido. Se acercó a la estufa. Ella, como todo en aquella casa, tenía su propio carácter, difícil de encender, ruidosa cuando hacía frío. Había que racionar la leña. Su pensión era militar, pero no la gastaba en sí mismo. Las conservas eran un lujo. El resto, cereales, agua, un trozo de pan, a veces una papa. En la esquina, donde estaba el viejo taburete, yacía un saco con astillas secas. Echó unas cuantas a la estufa, encendió un fósforo. La llama se extendió a regañadientes, tocando las paredes del hogar. La casa crujió, calentándose. El calor trajo recuerdos, de cuando su esposa preparaba panqueques en esa misma estufa, de cuando los niños hacían obras de teatro en la esquina del salón. Entonces había alegría, no fingida, no para mostrar. La casa se llenaba de risas. Ahora, solo la respiración del anciano y el crujir de la madera. Pero incluso eso era mejor que el silencio de la calle, donde cada mirada era como una aguja en la espalda. De repente escuchó un susurro tras la ventana. Los árboles gemían bajo el viento, pero entre el murmullo de la naturaleza se coló un sonido extraño, como si alguien hubiera pasado cerca. Se levantó, se acercó a la ventana. Nadie. Pero el corazón volvió a punzar. La inquietud regresó, como una vieja enfermedad. Corrió la cortina y murmuró, me lo imaginé. Pero la sensación de no estar solo no desapareció. La mañana en casa del señor Banner comenzaba con la misma melancolía predecible de ayer y de la semana pasada, gachas con agua, 2 sorbos de té fuerte sin azúcar y una lenta mirada por la ventana.
Detrás de la cortina, la misma calle de siempre, herida por el tiempo y la indiferencia. A veces pasaba alguien, con prisa, mirando de reojo, pero nunca se detenían. La casa de Patrick permanecía como una mancha en el mapa, como una cicatriz que uno quiere olvidar. Se despertó con la sensación de que hoy ocurriría algo importante. El estado era de inquietud, pero no había pánico, solo una extraña premonición. No lograba encontrar sosiego, iba hacia las cartas, volvía a la ventana, como si esperara algo. No al cartero, ese venía cuando quería. No a visitas, hacía años que no tenía ninguna. Y sin embargo, cerca del mediodía ocurrió lo inesperado. Detrás del portón sonó una voz. «Hola, dueño de casa». La voz era desconocida, masculina, algo ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. El señor Bennett salió al patio, entrecerrando los ojos por el sol. Frente al portón se encontraba un hombre alto, robusto, de unos 40 años. Rasgos toscos, pero mirada abierta. En la espalda, una mochila militar, polvorienta, como si hubiera caminado 100 leguas y no solo unos metros. «Disculpe por llegar sin avisar», dijo el hombre. «Soy Nicholas. Recién me mudé al pueblo. Dijeron que usted trabajó en un puesto médico, ¿es cierto?» Patrick frunció el ceño. Nadie le hacía preguntas desde hacía años, y ahora, tan directo. Asintió lentamente. «Así es». «¿Por qué lo pregunta?» «Tengo problemas de presión. Tomo algo, pero no ayuda. Y al hospital del distrito, 1 hora, con suerte». Pensé, tal vez podría echar un vistazo. Patrick le hizo un gesto para que entrara. Por primera vez en muchos años, un extraño cruzaba el umbral de su casa. No un cartero, ni un transeúnte, sino alguien que venía con un propósito. Era extraño, casi íntimo. Le ofreció a Nicholas sentarse en el taburete, sacó de un armario su viejo maletín con instrumentos. Las manos le temblaban, no por nervios, por la edad. Pero los movimientos seguían vivos en la memoria, el manguito, el estetoscopio, la palpación. «Nervios», dijo, con distancia. «La presión está en la cabeza. Tome valeriana. Si no ayuda, vaya a la enfermería o hable con alguien. A veces eso basta». Y Nicholas asintió, pero su mirada se detuvo en las cartas, cuidadosamente ordenadas sobre la cómoda. «¿Es su correo?» Patrick no respondió de inmediato. «Es, mi vida», dijo en voz baja. Guardaron silencio casi un minuto. En ese silencio no había tensión. Había comprensión, rara, frágil. Luego Nicholas, levantándose, dijo: «Si alguna vez quieres simplemente hablar, estoy cerca. Los locales hablan mucho sobre usted, pero, ¿sabe? Mi abuelo era igual, demasiado honesto para ser comprendido». Patrick lo acompañó hasta la puerta, mirando hacia atrás como si despidiera no solo a un hombre, sino a un recordatorio de que aún existía. Al día siguiente, Nicholas regresó, no por ayuda médica, sino simplemente para hablar. Trajo un poco de papas, un par de huevos y pan fresco. «Parece que se le están acabando las provisiones», comentó. El anciano quiso rechazar, pero no pudo. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. En lugar de eso, preparó té y ofreció sentarse. Así comenzó una extraña amistad. Sin compromisos, sin formalidades. Solo dos personas, una joven, otra mayor, encontraban sentido en breves conversaciones. Patrick compartía historias con cuidado, como temiendo tocar un dolor.
Nicolás escuchaba. Nunca preguntaba de más, pero una vez se atrevió. ¿Tuvo hijos? Patrick apretó la tetera con las manos. El metal le quemaba los dedos, pero no la soltó. ¿Tuve? Respondió con voz baja. Stephen y Ashley desaparecieron durante la guerra. Busqué, escribí, esperé. Nadie respondió. Nicolás no hizo más preguntas. Simplemente lo miró a los ojos, no con lástima, sino con respeto. Eso valía mucho más que la compasión. Cuando Nicolás se fue, Patrick volvió a las cartas. Uno de los sobres estaba entreabierto, tal vez accidentalmente o por el viento. Lo tomó en las manos, leyó la primera línea y se quedó inmóvil. Era una carta de la señora López, la educadora del orfanato a quien había ayudado durante muchos años. Ella escribía que venía al pueblo, quería verse con él. El señor Banner estaba sentado en la mesa, mirando la carta de la señora López como si pudiera cobrar vida en sus manos. Releía cada palabra como si escondiera no solo información, sino esperanza. En la carta, la mujer decía que una semana después estaría en la zona por asuntos, que llevaba ayuda para un orfanato cercano, y si no le importaba, le gustaría pasar a verlo. Solo para agradecerle en persona y abrazarlo, añadía al final. Abrazar. Esa palabra cortó su memoria como vidrio. La última vez que lo abrazaron probablemente fue cuando Stephen era pequeño y tercamente no quería dormir sin un cuento. Y ahora, una mujer ajena, con quien solo lo unían compasión y cartas, quería abrazarlo como a un familiar. Era extraño, aterrador, agradable y al mismo tiempo incómodo. No sabía cómo recibir a los invitados. La casa no estaba sucia, más bien cansada. Polvo, cortinas colgando torcidas, muebles que recordaban todo. Pero lo peor era otra cosa, la sensación de que todo por dentro estaba quemado. ¿Cómo recibir a alguien que te veía a distancia como un salvador, cuando tú mismo te salvas a pedazos cada día? Ese mismo día, el pueblo vivía su vida. Al otro extremo de la calle, en la tienda de la vieja, chismeaban como un grupo de gorriones. Sus conversaciones, siempre con un acento incitador, siempre más fuerte de lo necesario. ¿Escucharon? Al viejo alguien viene a ver, dijo apretando un repollo en las manos, como si pudiera responderle. Vaya, visitantes, resopló su hija Lina, pintándose los labios frente al reflejo del escaparate. Seguro que no saben con quién tratan, o ella es igual, intervino Olivia, que trabajaba de dependienta. Las mujeres en la ciudad son de todo tipo ahora. ¿Quién sabe, quizás vienen por su alma o por el cofre? ¿Escucharon? No es pobre, solo lo oculta. Por eso viene la gente atraída. Palabra tras palabra, y para la noche todo el pueblo ya sabía, a la loca del viejo venía una mujer. Y no sola, sino con una delegación. Había muchas versiones, inspectores, trabajadores sociales, antiguas amantes. Incluso extraterrestres, todo valía. Nadie quería creer que pudiera ser solo un simple gracias humano. Nicolás, al oír los rumores, frunció el ceño. Ya sabía cómo el pueblo podía destrozar a la gente con palabras. Desde el día que empezó a visitar al señor Banner, también a él lo empezaron a evitar. Algunos miraban con desconfianza, otros decían directamente: cuidado, que él te eche mal de ojo. Aquella noche Nicolás volvió a la casa del viejo. Trajo un paquete de papel y una pluma nueva para las cartas, explicó. Patrick sonrió, aunque en sus ojos aún vivían sombras de preocupación. Se enterarán, dijo en voz baja, sorbiendo el té caliente. Todos se enterarán, quién soy,
qué hice. Y cada uno volverá a imaginar cosas. Que se enteren, cortó Nicolás. Pero de la verdad. Patrick se encogió de hombros. La verdad es una cosa extraña. Para unos, es luz, para otros, un cuchillo. No tengo miedo por mí. Me da miedo que les sea más fácil creer en un monstruo que en un anciano bueno. No pienses por ellos. No les debes nada. Estás vivo. Y eso ya es una victoria. Con esas palabras, Nicolás se fue, y Patrick quedó sentado en la penumbra. En su cabeza giraban voces ajenas. Eran como el zumbido de mosquitos, molestos, desagradables, interminables. Sabía que la visita de la señora López cambiaría todo, y quizás no para bien. No pudo cerrar los ojos en toda la noche, pensando si valía la pena que ella viniera. Tal vez sería mejor responder cortésmente, diciendo que no era necesario, que no debía, para cuidar su impresión. Pero por la mañana, mirando los montones de cartas, entendió, era demasiado tarde para retroceder. Esa vida la había vivido en silencio. Quizás ya era hora de que al menos una persona la viera en voz alta. Por la mañana llegó Lina. Por primera vez en su vida, sin aviso, sin su madre. Simplemente llamó a la puerta y dijo: «Me da curiosidad, ¿es verdad que escribía cartas a los niños? Me gustaría verlas». Patrick la miró largo rato, como escaneándola. Luego abrió la puerta. «Entra. Solo que aquí hay polvo y huele a mi vejez». La casa recibió la timidez de Lina con un calor seco y olor a libros viejos, al tiempo comprimido y al humo de la estufa. Ella entró quitándose la chaqueta, como si no solo entrara a una casa ajena, sino a una historia ajena. El señor Banner no le ofreció asiento. Simplemente continuó con sus asuntos, como si ella hubiera estado allí 1000 veces. La habitación era sencilla, pero se sentían la severidad y el orden. Nada fuera de lugar, todo en su sitio. Las cartas estaban en un cajón, cuidadosamente atadas con cuerdas, ordenadas por años y nombres. Lina se acercó, sin tocar, pero examinando los detalles como una arqueóloga que descubre un hallazgo real por primera vez. ¿De verdad escribía a toda esta gente?, preguntó, con la voz temblorosa. Patrick no respondió de inmediato. Estaba junto a la estufa, como pensando cuánto podía confiarle. «No a la gente», dijo al fin, «a los niños. A los que abandonaron. Como a mí me abandonaron alguna vez. Con pensamientos ajenos, culpas ajenas. No pude salvar a los míos. Quizás pude dar algo a ellos». Se acercó y puso la mano sobre uno de los montones. Su mirada se volvió vidriosa, perdida en algún lugar lejos de esa habitación. Lina observaba en silencio cómo cambiaba la expresión de su rostro. No era la expresión de un viejo ni de un loco, sino humana, llena de melancolía cálida. «Mi mamá siempre me asustaba con usted», dijo de repente. «Decía que era raro, que había que mantenerse lejos. Pero yo miraba desde la ventana cómo se sentaba en el banco o escribía de noche. Nos parecía que era un fantasma». Patrick rió suave, bajo, pero sincero. «Un fantasma es cuando existes, pero no te ven. Solo susurran». «Eso sí lo entiendo». «Perdón», añadió Lina en voz baja, «es que entonces éramos niños. Y después seguimos siendo tontos». Él asintió. «Perdono». No en voz alta, con un gesto, una mirada, el simple hecho de no echarla. «Si quieres, lee», dijo, entregándole una carta. «Pero no juzgues.
No está escrita por orgullo. Está escrita por vida. Lina se sentó y abrió uno de los sobres. La letra era ilegible, infantil, pero cada palabra latía. Gracias por existir. Usted es como un papá, pero real. Algún día vendré y se lo diré en persona. Lo logré porque usted creyó. Sostenía la hoja con dedos temblorosos y algo se removía dentro. La misma niña que corría con sus amigos lanzando piedras a la puerta de esta casa, ahora leía líneas que daban ganas de llorar. ¿Por qué nunca se lo contó a nadie?, preguntó. ¿Por qué no gritó sobre esto? Patrick se sentó junto a ella. ¿Para qué? ¿Quién iba a escuchar? Aquí es más fácil creer en un monstruo. Es más cómodo. Así no hay que mirarse al espejo. En el rostro de Lina se quedó una sombra de comprensión. Recordó cómo sus amigos gritaban, el abuelo es un loco, cómo espiaban por las ventanas, tiraban basura, y como una vez rompieron un vidrio. Y él no salió, no se enojó, solo cerró la cortina. Y nosotros le teníamos tanto miedo, susurró. Porque sentíamos que hacíamos algo mal. Él guardó silencio, luego dijo. El miedo es contagioso. Como un chisme. Pero si no peleas primero contra el primero, no vencerás al segundo. Guardaron silencio. Después Lina se levantó en voz baja y propuso. Permítanme ayudarles a limpiar aquí. Solo así, sin culpa. Me parece que pronto habrá visitas. Y que vean la casa donde vive una persona. Patrick sonrió, no como un anciano, sino como un padre que por primera vez en muchos años fue reconocido. Esa misma noche corrió un nuevo rumor por el pueblo. Lina estuvo con el anciano. Estuvo en su casa, habló con él. Ya no se discutía en el banco del parque, sino que se susurraba en las tiendas, junto a los pozos, cerca de la entrada de la escuela. Y cuanto más en voz baja hablaban, más fuerte se sentía la desconfianza en el aire. ¿Escuchaste? Ella estuvo con él. Ella sola. No puede ser. ¿No tiene miedo? Quizás él le mostró algo. ¿La está chantajeando? O él no es como pensábamos que era. Esta última suposición sonaba tonta. Casi blasfema. Porque admitir un error significaba reconocer que durante años habían mentido. Nicolás, al enterarse que Lina había ido a ver al anciano, solo sonrió con ironía. Bueno, al fin se rompió el hielo. Y en la casa de Patrick, entre cartas, montones de papeles y el aroma del té, por primera vez en muchos años hubo verdadera luz. No de una lámpara, sino de que alguien lo vio no a través del polvo, sino a través del corazón. Preparándose para la llegada de la señora López, el señor Banner parecía ordenar no cosas, sino su propia alma en estantes. Lavó los pisos, limpió los papeles viejos, colgó en las paredes fotos que antes guardaba en un cajón, sus hijos, su esposa, incluso una foto del frente de guerra. Sacó todo. Que se vea quién es, quién fue. Que entren y vean, no un fantasma, no un loco, no un monstruo. Pero junto con la limpieza en la casa llegaba también la sensación de que todo era en vano. Como si el pueblo ya no soltara su versión, no importa cuánto él se esforzara. Cada vez más se detenía en medio de la limpieza y miraba al vacío. La memoria traía no solo momentos alegres, sino también pesados. Por ejemplo, aquel día cuando le devolvieron una carta con la nota, destinatario no encontrado. Fue la primera vez en muchos años que se permitió beber. Solo. Sin palabras, sin lágrimas, solo con dolor.
Al tercer día de preparación, llamaron a la puerta. Pero no era la señora López, ni Nicolás, ni Lina. En el umbral estaban 3 mujeres y un hombre con una barriga enorme, miembros del consejo local. Sus rostros eran de piedra, como si delante de ellos no estuviera un hombre, sino un problema burocrático. Señor Bennet, habló la mayor. Hemos venido por los rumores. Él no respondió nada. Solo se quedó parado, sosteniendo un trapo. El polvo, lavado y barrido, quedó en el pasado. Ahora comenzaba el interrogatorio. En el pueblo hay preocupación. La gente dice que usted mantiene correspondencia con menores de edad, continuó ella, haciendo énfasis en cada palabra. Las cartas, como entenderá, pueden interpretarse de muchas maneras. Patrick lentamente bajó el trapo al cubo. ¿Hablan en serio?, preguntó en voz baja. Muy en serio. No le molestaríamos de otro modo. Hoy en día, como sabe, la sociedad es sensible a estas cosas. ¿Quién sabe qué escribe usted? Y además están los niños del internado, y vendrá una mujer. Bueno, comenzó ella, queremos advertirle, si surgen quejas. Yo les ayudaba, la interrumpió él. Con dinero. Con palabras. ¿Quién de ustedes ha estado alguna vez en un orfanato? ¿Saben cómo es escribir cartas allí? Era lo único que estos niños tenían. Y ustedes, con sospechas. El hombre con barriga tosió, como disculpándose, y añadió. No se ofenda. No venimos con acusaciones, solo por orden, ¿entiende? Entiendo, respondió Patrick con voz ronca. Entiendo que en este pueblo es más fácil creer en la maldad que en el bien. Se fueron sin despedirse. Y en la casa no quedó solo vacío, sino más frío que en una noche de febrero. Se sentó en la silla, quedó quieto por largo rato, luego sacó las cartas y comenzó a mirarlas. No como recuerdos, sino como pruebas contra sí mismo. Ni siquiera se dio cuenta cuando apretó un sobre hasta que crujió. Al mediodía apareció Nicolás. Como siempre, con un simple hola. Al ver el rostro de Patrick, supo de inmediato que algo había pasado. ¿Vinieron, no?, preguntó. ¿Esos, preocupados? Patrick asintió en silencio. Preguntan, ¿con qué derecho escribes a los niños? ¿Quién te dio permiso? ¿Y no escondes algo?, continuó Nicolás con voz dura. Pero nadie pregunta quién escribe a esos niños. Excepto tú. Nadie pregunta quién más los necesita. Tú los necesitas. Y ellos no. Ellos piensan, Patrick no pudo terminar. Se le apretó la garganta. Ellos piensan porque tienen miedo de pensar distinto, dijo Nicolás. Y también porque saben que si resulta ser buena persona, ellos parecerán unos miserables. A la mañana siguiente, el pueblo se llenó de rumores. Alguien dejó correr el rumor en voz alta de que Patrick no solo era sospechoso, sino que supuestamente ya había estado bajo investigación anteriormente. Surgieron palabras como caso, cuidador, internado. Nadie precisaba ni verificaba, pero la ola comenzó. Las cartas que ayer se leían con lágrimas hoy se convirtieron en supuestas pruebas. Y la vieja, con lengua particularmente afilada, dijo junto al pozo. Quizás hemos dejado a los niños al lado de un maníaco. Y pensaban, raro, y resulta que es esto. ¿Y tú leíste esas cartas?, preguntó una vecina. No, pero me las contaron. Y, en general, ¿quién sabe qué les habrá puesto?
Cuando Lina escuchó eso, todo dentro de ella se quebró. No fue a su casa, fue a ver a Patrick. Él estaba sentado en el sillón, con la mirada vidriosa, las manos sobre las cartas. Lo he escuchado todo, dijo ella. No sé qué hacer, pero no me iré. Ahora no estarán solos. Él no respondió, solo asintió. Luego, por primera vez en mucho tiempo, se levantó y dijo: Vamos. Te mostraré lo que quieren destruir. Entraron en la habitación que usualmente mantenía cerrada. Allí, bajo una manta, había un baúl. Lo abrió. Dentro había decenas, cientos de cartas. No solo de los niños, sino también de cuidadores, de egresados, de padres agradeciéndole por el apoyo. Y medallas de combate, ganadas con mérito. Dirán que lo ocultaba porque me daba vergüenza, susurró él. Lina lo miró. No dejaremos que conviertan la verdad en suciedad. Sé cómo detener esto. Por la mañana, cuando el cielo aún estaba gris pero el viento parecía calmarse, un coche polvoriento entró al pueblo. Un viejo Chevrolet ronroneaba esforzadamente, levantando polvo en las puertas y dejando tras de sí el olor del camino, de una ciudad extranjera y algo nuevo. Como si el tiempo mismo hubiera decidido doblar en la calle Gravilla, olvidando que aquí se vive diferente. El señor Banner en ese momento estaba poniendo la mesa. No sabía qué esperar, pero en la casa había la sensación de algo grande. No una fiesta, su alma era demasiado vieja para creer en fiestas, sino un evento, y estaba sucediendo. Salió al porche y vio cómo lentamente salía del coche la señora López. No había cambiado. El cabello recogido en un moño, abrigo sencillo, los mismos ojos vivos en el rostro. Se miraron y ambos se quedaron paralizados. En un instante cayeron todas las cartas, los kilómetros, los años transcurridos. Usted, dijo ella acercándose. No es mito ni leyenda. Y usted no es solo letra, respondió él con una ligera sonrisa. Se abrazaron en silencio. Solo dos extraños, pero cercanos, de pie en el patio. La señora López lloró, pero no de tristeza, sino de alivio, porque había llevado por mucho tiempo un agradecimiento que nadie había podido entregarle personalmente. Patrick la condujo a la casa, la sentó, le sirvió té. Perdón por la modestia. Quería que viera todo tal como es. Sin adornos. Eso era justo lo que quería ver, respondió ella. Hablaron mucho, recordaron a los niños a quienes él ayudó, a quienes ella cuidó, rieron recordando frases divertidas de las cartas y se entristecieron recordando a quienes no lograron salir adelante, a quienes no vivieron. En un momento, la señora López lo miró y dijo: «Sabe, no vine solo por venir. Quiero que todo su pueblo sepa quién es usted. De verdad. Ya hablé con el Consejo Rural, pedí que reúnan a la gente. Que vengan. Yo contaré. Explicaré cómo cambió vidas». Patrick, sorprendido, no encontró palabras. Solo asintió. Tenía miedo y alegría a la vez. Imaginaba esas caras, a quienes durante años lo miraron a través de él y ahora vendrían a escuchar y quizá por primera vez oirían. Pero de repente, la señora López frunció el ceño. «Sabe, mi corazón no está bien. Los doctores me advirtieron que no debía agotarme. Pero ¿cómo no agotarse cuando se trata de justicia?». Quiso responder, pero no pudo. Sus dedos temblaron, sus labios palidecieron, sus ojos se volvieron vidriosos. «Señora López», dijo él en voz baja. Ella se desplomó en el sillón y él corrió hacia ella tan rápido como pudo.
El pulso débil, casi imperceptible. La cara torcida, una comisura caída. Supo que era un derrame cerebral. Todo demasiado evidente. Agarró el botiquín. Adrenalina, no. El validol no ayudaría. Sabía qué hacer, pero entendía que no podría solo. Un caso demasiado complicado. La ambulancia estaba lejos. No había señal de móvil. Nicolás y Lina debían venir después. Maldijo en voz baja, con rabia, casi llorando. Tomándola por los brazos, la acostó en el suelo, poniendo con cuidado una almohada bajo su cabeza. Intentó darle aire, cubrió sus piernas con una manta, pero todo dentro decía, queda poco tiempo. Saltó, salió al patio olvidando el bastón, el dolor en las piernas, el peso del cuerpo. Nicolás. Gritó al vacío. Nicolás, maldita sea, ayuda rápido. Está muriendo. Corría como podía. Las piernas no respondían, la respiración se cortaba. El corazón latía no solo por miedo, dolor, desesperanza. Sabía que si no llegaba a tiempo, si llegaba tarde. En ese momento corría como podía. El aire en los pulmones quemaba, el corazón le latía en los oídos como un tambor. Parecía que el cuerpo lo llevaba no por el camino, sino por su propia desesperación. El patio de Nicolás ya estaba muy cerca. La silueta conocida del techo, la cortina en la ventana que se movía con el viento. Pero justo en el momento en que Patrick casi llegaba, su pie cayó en un hueco. Sintió como la tierra se le escapaba bajo los pies y su cuerpo chocó contra la grava con un crujido. Crujido. Un dolor agudo, casi animal, atravesó su pierna izquierda. Gritó no por miedo, sino por la rabia impotente. Nicolás. Rugió como una bestia herida, señora López, ayúdela. Todo a su alrededor se volvía borroso. La piel de su frente ardía por el golpe y sus ojos veían doble. Intentaba arrastrarse hacia la puerta, golpeaba el suelo con el puño como si pudiera abrirse paso hacia el rescate. Y entonces la puerta de la casa se abrió de par en par. Patrick vio a Nicolás que salió corriendo descalzo, con pantalones deportivos y ojos llenos de miedo. ¿Qué pasó? Ella, señora López. El anciano se estaba asfixiando. Corazón, derrame cerebral. Está sola en casa. No llegué a tiempo. Patrick temblaba. Se levantó apoyándose en los codos, pero volvió a caer, gritando. La pierna parecía torcida de manera antinatural. El dolor le envolvía en oleadas. Nicolás se arrodilló a su lado y puso la mano sobre su hombro. No te muevas, ya verás que todo va a estar bien. Corrió a la casa, tomó el teléfono y comenzó a marcar de memoria. El paramédico estaba en casa. Nicolás hablaba claro, con control, como alguien a quien le han confiado el mando en una emergencia. Derrame cerebral. Mujer de mediana edad. ¿Saben la dirección? Vengan de inmediato. No, no esperamos a la ambulancia. Que llamen también desde la zona. Luego cambió de llamada. Y otro caso, anciano, caída, probable fractura cerrada. Conciencia intacta, respira, pero el dolor es terrible. Logró vestirse, traer una manta, colocarla bajo la cabeza de Patrick y susurrarle. Aguanta. La salvarán. Seguro que la salvarán. Pero no fue posible salvarla. Cuando el paramédico llegó a la casa, la señora López ya no respiraba. Ni la respiración artificial ni los medicamentos la revivieron. El derrame cerebral fue grave y extenso. Muy tarde.
La ambulancia confirmó la muerte, y Patrick en ese momento ya yacía en la camilla, con la pierna rota, la mirada nublada y el alma llena de horror. Mientras lo llevaban al hospital, el pueblo se animaba, coches con sirenas, médicos, conversaciones. Y empezó lo de siempre. ¿Has oído? Esa mujer que fue a su casa murió. Justo allí. Esa es toda la verdad. Quería deshacerse de ella para que no lo delatara. Seguro que la envenenó. Te dije. La esperaba para eliminarla. Sin palabras, negó con la cabeza. Parece un pobre, pero es astuto. Lo planeó todo. Y luego apareció un testigo. Un hombre que trabajaba en la clínica aseguraba. Te lo diré y no dirás nada, pero seguro que le dio algo. ¿Un derrame? Eso solo existe en el papel. No hay coincidencias así. Y a la gente le resultaba cómodo creerlo. Mientras trasladaban el cuerpo de la señora López a la morgue, todo el pueblo ya sabía de su muerte. Mientras Patrick yacía en la sala con yeso y suero, ya le lanzaban maldiciones. Nadie recordaba las cartas, nadie hablaba de su petición de hablar ante la gente, solo una cosa, murió en su casa. Así que es culpable. Lina supo lo ocurrido por el paramédico. Llegó cuando en el porche varios hombres fumaban, hablando de la muerte como si hubieran practicado la autopsia ellos mismos. Al oír la palabra envenenó, se quedó paralizada. ¿Qué dicen? Preguntó en voz baja, ¿se oyen? Niña, no te metas, dijo uno, somos adultos aquí. ¿Adultos? Subió la voz, los adultos son los que responden por sus palabras. ¿Y ustedes? Solo esconden su podredumbre detrás de chismes. Les resulta más fácil creer que alguien mató a creer que alguien ayudó. Se sienten mejor en la mentira que en la verdad. Porque en la verdad son los que callaron y se pudrieron. Su voz no era alta, pero sí clara. Cortaba el silencio como vidrio. La gente no interrumpía, solo se quedaba, como si de repente se les viera de verdad. Escucharán todos. ¿De verdad creen que inventó todo para matar? Se dio la vuelta y se fue. Ya estaba formando un plan, porque no pensaba tolerar eso más tiempo. La habitación era sofocante, olía a cloro, medicinas y algo invisible, algo que vive en los pasillos de los hospitales, donde las paredes lo saben todo y a las personas casi nada. El señor Bennett yacía en la cama junto a la ventana. El yeso en la pierna le apretaba la piel, pero casi no sentía dolor. Su cuerpo parecía desmoronarse en pedazos, como un libro viejo que se ha leído demasiado sin marcapáginas. Miraba al techo, como si allí pudiera encontrar respuestas. Después de que le informaron que la señora López había muerto, dejó de hablar. Los médicos trataron de hacerle reaccionar, pero él parecía apagar el sonido del mundo. Solo callaba, bebía agua y miraba al vacío. Dentro de él algo se rompió, no un hueso, sino el último hilo que lo mantenía entre los vivos. Pero hoy Lina y Nicolás entraron en la habitación. No solos. Con ellos había dos personas, una mujer joven con una libreta y una grabadora, y un hombre con una cámara. Se presentaron rápido, casi al paso, como si temieran que el anciano cambiara de opinión. Somos periodistas de un medio regional. Nos contaron su historia. Lo que hizo por los niños, las cartas, la ayuda. Queremos hacer una entrevista. La gente debe saberlo. Patrick se tensó. Quiso decir, váyanse. Quiso volver a dar la espalda a la pared, pero los ojos de Lina le suplicaban que se quedara. Ella estaba ahí, aferrada a su bolso como a un ancla.
Por favor, dijo en voz baja, que el mundo lo escuche, aunque sea ahora. Carraspeó. Sorprendentemente, su voz sonó firme. No soy un héroe, empezó con voz ronca. Solo fui demasiado tiempo un padre sin hijos. La grabación duró casi una hora. Recordaba, contaba, ponía su vida sobre la mesa como cartas, cómo se correspondía con los orfanatos, cómo buscó a sus hijos y no los encontró, cómo ya no podía ser útil salvo para aquellos a quienes nadie describía. Hablaba del dolor, de la rabia hacia sí mismo, de que no temía a la soledad, sino a ser olvidado. La periodista se sentó, con la mano en los labios. La cámara no hacía ruido, el sonido estaba apagado, pero el mundo parecía escucharlo por primera vez. Al despedirse dijo: «Saben, no buscaba reconocimiento. Pero si alguien alguna vez encuentra mi carta en un cajón viejo y la lee no como locura, sino como cuidado, entonces habré vivido para algo». 2 días después se agravó. Los médicos decían: «El corazón no aguanta más». Se fue despacio, casi en paz. Esa misma noche, cuando Lina tuvo un sueño en el que él estaba sentado junto a la chimenea mirando fotografías. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Nicolás descolgó. El médico habló con calma, seco, como en el hospital. Murió dormido, sin sufrimiento, simplemente se durmió y no despertó. Nicolás se quedó mucho tiempo con el teléfono en la mano, luego se levantó, se puso la chaqueta y salió a la calle. Le parecía que todo a su alrededor estaba congelado, árboles, casas, incluso el viento. Como si el mundo esperara que él dijera: «Haré lo que toque». Al día siguiente estaba con Lina frente a la casa de Patrick. La puerta estaba cerrada, pero la llave colgaba en el lugar donde el anciano siempre la escondía, bajo un trozo de madera en la esquina de la cerca. «Tenemos que hacerlo», dijo Nicolás. «La gente debe verlo, no escucharlo en los periódicos, ni de mí, sino con sus propios ojos». Lina asintió. Sostenía en sus manos un manojo de cartas, las mismas que la señora López no llegó a mostrar, que él guardaba como su propio corazón. Hoy todos las verán. Hoy el pueblo entrará por primera vez a la casa no para susurrar, sino para saber. El día fue soleado, casi molesto por su brillo, como si la naturaleza no quisiera admitir que alguien en este pueblo se había ido para siempre. Lina y Nicolás estaban junto a la puerta, esperando. Detrás de ellos, la puerta de la casa de Patrick estaba entreabierta. Por primera vez en mucho tiempo, esa casa estaba lista para recibir visitas. ¿Vendrán?, preguntó Lina. «Vendrán», asintió Nicolás. La curiosidad es más fuerte que el miedo, y la verdad es más fuerte que todos. Los primeros pasos sobre la grava fueron inseguros. La gente llegaba en grupos, en susurros, como si temieran perturbar al difunto. La señora Rose con su hija, los hombres de Slavka, hasta el consejo del pueblo, los mismos que antes llegaban con sospechas. Todos los que alguna vez se dieron la vuelta, ahora se acercaban a la casa con la mirada baja. Dentro olía a papel viejo, polvo, un poco a humo de la estufa que no había estado encendida durante días. La casa estaba vacía, pero no sin vida. Todo quedó como a él le gustaba: cartas apiladas, fotos enmarcadas, una taza en la mesa con el borde roto. Cada objeto tenía su historia, y ahora esa historia era para todos. «Pasen», dijo Lina. No tocamos nada. Entraron cabizbajos, con timidez. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros se sentaron junto a la pared, pero la mayoría se quedó quieta en medio de la habitación sin saber dónde mirar. «Esta es su casa», comenzó Nicolás.
Su mundo tal como era, modesto, honesto, sin adornos. Aquí vivió, aquí escribió sus cartas. Abrió una de las cajas, sacó un montón y se lo entregó a Rose. Lee. Ella dio un paso atrás. Fuiste la primera en gritar que era un asesino. Ahora lee lo que él escribió. Tomó la hoja, con las manos temblorosas. Leyó la primera línea y se calló. Luego siguió con voz ahogada justo en los labios. Patrick, tengo 16 años. Ahora sé con certeza, todo lo que logré comenzó con tus cartas. Cuando me sentía especialmente mal, tus palabras eran como un salvavidas. Entendí que aunque no necesites a nadie cerca, aún puedes ser importante para alguien. Estoy estudiando programación. Sueño con crear un juego con un héroe como tú. Gracias por la fe. Sin ti me habría rendido. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se quedó callada. Sigue leyendo, pidió Lina. Pero Rose ya no pudo. La carta se le escapó de las manos y cayó al suelo. Un hombre levantó otra carta, se sentó en el suelo y leyó en voz alta. Segunda carta de la chica Viola. Querido abuelo Patrick, ya soy adulta. Estudio en la universidad y vivo sola. Pero tus cartas están conmigo. Las leo cuando siento que no puedo seguir. Y cada vez recuerdo que alguien creyó en mí, aunque no me conocía personalmente. Prometí que vendría y vendré. Solo espera un poco más. Gracias por la luz y también por la ayuda. Con el dinero que enviaste, pude pagar los libros y cursos. Eres la persona más buena para mí. La gente leía una carta tras otra, las revisaban como si quisieran asegurarse de que no fueran falsas. En sus ojos había lágrimas, en sus voces, vergüenza. Algunos salían al patio, fumaban en silencio, otros se sentaban en la cama y acariciaban la colcha, como si a través de ella pudieran tocar a Patrick. Vivía como un pobre, susurró una mujer, pero daba vida a otros. Todos estábamos equivocados, dijo un hombre del consejo rural. Somos malditos. No, respondió Lina. Solo ahora saben quiénes fueron. La pregunta es, ¿quiénes serán después? Nicholas estaba en silencio en la esquina. Sostenía la última carta, aquella donde Félix escribió. Cuando sea adulto, vendré y les diré que todo me salió bien gracias a ustedes. Cuando la gente empezó a salir, eran otros. No era arrepentimiento, ni remordimiento. Era el dolor de que la verdad los encontró tarde. Caminaban por el mismo sendero, pero ya no miraban al suelo con desprecio, sino con vergüenza. Ese mismo día, un poco más tarde, salió un artículo. El titular decía: Ángel solitario. La historia de un anciano del pueblo que salvó decenas de vidas. La fotografía de Patrick era antigua, en blanco y negro, con uniforme militar y una sonrisa sincera. La historia se difundió por internet como un incendio en un bosque seco. La gente escribía comentarios, compartía, agradecía. Los que nunca conocieron al señor Bennett decían: qué bueno que hubo personas así. Y en el pueblo, en el tablón de anuncios, apareció un nuevo mensaje. El funeral del señor Bennett será el sábado a las 12 en punto. Casa número 17. Lo despedimos como un héroe, porque eso fue. Lina pegó el anuncio ella misma. Las manos le temblaban, pero la mirada era firme. Ahora saben todo, dijo en voz alta. No se queden callados. La mañana del sábado llegó despacio, como si el tiempo mismo quisiera regalarle a este pueblo unos minutos más de silencio.
Todo parecía haberse detenido. Incluso el viento, que usualmente soplaba por los porches, hoy estaba a un lado, sin atreverse a intervenir. El funeral del señor Bennet se preparó con dignidad. Sin ostentación ni pompa religiosa, solo una ceremonia sencilla y conmovedora que organizaron Lina y Nicholas. No contrataron servicios especiales ni invitaron extraños, todo lo hicieron ellos mismos. La casa fue limpiada, el ataúd colocado en la habitación donde él vivía, escribía y esperaba. Las ventanas estaban abiertas de par en par para que el aire primaveral trajera el cielo adentro. Los vecinos comenzaron a llegar temprano. Todos, sin excepción. Ancianos, niños, mujeres con manos ennegrecidas y hombres con miradas tensas entraban en silencio. Algunos con flores, otros solo con sus recuerdos. Nadie se miraba entre sí, todos miraban la puerta. Y luego, como en una película, llegó un coche del que bajaron 3 personas, un hombre y una mujer de unos 40 años, y un anciano de cabello canoso y porte orgulloso. Todos se quedaron inmóviles. Lina, al verlos, dio un paso hacia ellos. «¿Ustedes, adivinó, son los hijos de Patrick?» La mujer asintió. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas toda la mañana. Lo buscamos durante mucho tiempo. Ni siquiera sabíamos si estaba vivo. Y cuando casi perdimos la esperanza, nos mostraron el artículo y supimos que lo habíamos encontrado. El hombre bajó la cabeza. Lo encontramos demasiado tarde. Lina se acercó más. No llegaron tarde. Él esperó toda su vida. Los condujo a la casa. El aire estaba lleno del olor a cera, flores silvestres y algo inexplicablemente vivo. Cuando los hijos llegaron al ataúd, se quedaron en silencio, largo tiempo. Luego el anciano susurró. «Perdóname, padre, no sabíamos. Nos dijeron que habías muerto, luego que habías escapado. Crecimos en familias ajenas. Intentamos buscarte, pero siempre topamos con el silencio». Sacó una carta. Vieja, gastada. Olía a tiempo. Nos escribiste, pero no sabíamos a quién responder. Lina no pudo contenerse. Dijo en voz baja. Él los guardó en su memoria hasta el final. Nunca se quejó, solo esperaba, ayudaba a otros porque no podía ayudarlos a ustedes. Todo fue por ustedes. El funeral transcurrió sin pompa. La gente pasó en fila. Algunos rezaban, otros simplemente estaban. Nadie se apartaba. Los que ayer lo llamaban monstruo, hoy lo llamaban una persona luminosa. No por obligación, sino de corazón. Nicolás estaba un poco aparte. Observaba cómo cada uno se acercaba a la tumba, cómo depositaban flores, cómo susurraban palabras de despedida. A su lado estaba Lina, con los ojos enrojecidos pero el rostro sereno. Ella susurró. Ahora todo está en su lugar. No todo, respondió Nicolás. Pero lo más importante, sí, él ya no es una sombra, es luz. Ya cerca del anochecer, cuando los últimos vecinos se dispersaban, en el cementerio quedaron solo los hijos de Patrick, Lina y Nicolás. El sol se deslizaba sobre la hierba, como tocando cada flor. Queremos quedarnos en el pueblo, dijo la mujer. Arreglar la casa, convertirla en un lugar donde se pueda venir, sentarse y recordar. Y también, agregó el hombre, queremos crear una fundación en su nombre para ayudar a los niños sin padres, para que sus cartas sigan viviendo. Lina asintió. Las lágrimas le brotaron otra vez, pero esta vez no por dolor, sino por algo luminoso, grande, imposible de traducir en palabras.
Así terminó la historia de un anciano a quien nadie quiso escuchar. Y comenzó la historia de la bondad, que finalmente fue escuchada. Ahora, cuando en el pueblo se dice, Señor Banner, nadie escupe ni murmura, sino que asienten en silencio, como ante un ícono, no por miedo, sino por respeto.